Hola. Mi nombre es Patrick Matheson y tengo 38 años. Soy soltero y trabajo como bibliotecario jefe en un lugar muy pequeño llamado Pine Hollow. Ahora, déjame contarte, es tan pequeño que, si pasas en coche, puedes ni siquiera notarlo. Imagina una ciudad donde la gente se saluda en la calle y todos conocen el nombre de su vecino. Pine Hollow tiene alrededor de 1,432 habitantes, y cada uno de ellos tiene su propia historia, aunque conozco muy pocas de ellas. Mi rutina es bastante tranquila. Me despierto temprano, generalmente cuando los primeros rayos de sol comienzan a iluminar mi ventana. La luz entra, creando sombras danzantes en las paredes de mi pequeña casa, que está a solo 3 cuadras de la biblioteca. Tan pronto como me levanto, siento el aroma del café fresco llenando el aire. Me encanta el olor del café, es casi como un abrazo calentito por la mañana. Después de un rápido desayuno, me pongo mi delantal y me dirijo al trabajo. La biblioteca abre a las 9 de la mañana, y cuando llego, el silencio es casi palpable. Organizo los libros en las estanterías, cada uno de ellos guardando secretos y aventuras de mundos lejanos. A veces, mientras ordeno, me encuentro soñando despierto, imaginando las historias que cada libro tiene para contar. Ayudo a las personas que aparecen, generalmente buscando algo específico o simplemente queriendo un buen consejo de lectura. Para mí, cada visitante es una nueva oportunidad de compartir la magia de los libros. Cuando el día llega a su fin y cierro la biblioteca a las 6 de la tarde, regreso a casa. Por la noche, me gusta cocinar algo sencillo, como un plato de pasta o una sopa caliente. Luego, me acomodo en el sillón con un buen libro. Siempre es antes de las 10 de la noche que me voy a la cama, porque el día siguiente promete ser igual al anterior. Mi casa es un bungalow modesto, con 2 habitaciones que apenas uso. El grifo de la cocina insiste en gotear y el piso de madera cruje con cada paso que doy. El olor a café y madera vieja es una constante, porque bebo café como si fuera agua, y el polvo tiende a acumularse. La única compañía que tengo es Rupert, mi gato. Es un gato gordo y gruñón, con una forma de mirar que parece desaprobarlo todo. Rupert tiene un talento especial para derribar todo lo que está al borde de la mesa, como si estuviera tratando de recordarme que la vida no tiene que ser tan organizada. La gente de Pine Hollow es amable, pero no tengo muchos amigos. Es un poco culpa mía, lo sé. Soy más del tipo que prefiere el silencio de las páginas de los libros que el ruido de una conversación. La biblioteca es, para mí, un lugar mágico. El olor de los libros y el silencio acogedor me hacen sentir seguro, como si el mundo exterior no pudiera tocarme. Pero, incluso siendo un lugar normal para trabajar, hay algo peculiar en la biblioteca. A veces veo algo moverse rápidamente en los pasillos o un libro caer de la estantería, haciendo que mi corazón se acelere. Estas pequeñas cosas me dejan curioso, como si la biblioteca estuviera escondiendo secretos que aún no he descubierto. Algunos días siento como si estuviera atrapado en un ciclo. Me despierto, voy a trabajar, regreso a casa y repito todo de nuevo. He aprendido que, en una ciudad pequeña, la rutina es todo. La gente aquí no gusta de sorpresas, y la vida es bastante tranquila y predecible. Pero tal vez por eso me encantan los libros antiguos, guardan fragmentos de vidas mucho más emocionantes que la mía. Cada página es como una ventana a aventuras que nunca he vivido, pero que siguen fascinándome y haciéndome soñar. ¿Sabes? Hay un mundo mágico escondido entre las páginas polvorientas de los libros. Es como si cada volumen guardara secretos de épocas pasadas, donde reyes y reinas gobernaban, exploradores desbravaban tierras desconocidas, asesinos tramaban oscuros planes y amantes vivían historias intensas. Todo esto en relatos que están esperando a que alguien tenga el valor de descubrirlos. Cuando encuentro algo especial en la sala de atrás de la biblioteca o en ventas de libros antiguos, es como si estuviera desenterrando un tesoro escondido, una reliquia del pasado que estaba perdida en el tiempo. Paso horas hojeando esos libros antiguos, mis manos deslizándose suavemente sobre las páginas amarillentas. Cada vez que abro un libro, siento una oleada de emoción, imaginando cómo sería vivir en tiempos y lugares diferentes, llenos de aventuras y misterios. Algunas páginas tienen anotaciones garabateadas, como si otras personas también se hubieran perdido en las mismas historias que yo. La sala de atrás de la biblioteca es un lugar fascinante. Es casi como un laberinto de conocimiento, repleto de libros que no aparecen en las estanterías principales. Aquí encontramos enciclopedias desactualizadas, manuscritos olvidados y donaciones que nadie parece querer. Es mi lugar favorito. Las estanterías están abarrotadas de volúmenes que no ven la luz del día desde hace décadas, y el aire denso tiene un olor a papel envejecido y moho que me hace sentir como si estuviera en un lugar secreto y sagrado.
A veces, cuando la biblioteca está tranquila y el único sonido es el suave susurro de las páginas, me acerco a la sala de atrás como un explorador en una misión secreta, buscando alguna joya escondida que pueda cambiarlo todo. Y, a veces, encuentro libros extraños, con cubiertas desgastadas que parecen susurrar historias oscuras. Una sensación fría en el estómago me invade, mezclada con la emoción del descubrimiento. Recuerdo una vez en que el señor Grayson, mi jefe, vino hasta mí. Era un hombre delgado, con grandes gafas que se deslizaban por su nariz y una voz que sonaba como una puerta chirriante. No solía hablar mucho, así que me sorprendió cuando dejó caer un trozo de papel doblado sobre mi mesa y se aclaró la garganta, rompiendo el silencio. «Reglas», dijo, señalando el papel con un dedo magro y esquelético. «Si quieres seguir trabajando aquí, será mejor que sigas estas reglas al pie de la letra». Desdoblé el papel, mi corazón latiendo con más fuerza, y me quedé mirando, pensando lo que esas reglas podrían significar. Las 4 primeras eran un poco extrañas, pero no parecían peligrosas. Siempre alimenta al pez dorado antes de cerrar. Si las luces se apagan, cierra los ojos hasta que vuelvan a encenderse, siempre vuelven. Nunca toques el tercer libro en la segunda estantería de la sala de atrás y nunca dejes que nadie tome un libro sin un código de barras. Pero fue la 5ª regla la que me dejó con un escalofrío en el estómago, aunque no sabía por qué, siempre di la verdad. Puedes salvar tu vida. Lo miré, esperando que estuviera bromeando, pero simplemente me miró, su expresión tan enigmática como siempre. Luego se dio la vuelta y salió, dejándome sola con el billete y una creciente sensación de incomodidad. Fue en una fría tarde de diciembre, cuando la nieve caía afuera y cubría el mundo con un manto blanco, que encontré algo especial. La biblioteca estaba casi vacía, y la suave luz que entraba por las ventanas creaba sombras danzantes en el suelo. El silencio era profundo, y sabía que estaba a punto de descubrir algo increíble, algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía a la sala de atrás, el lugar donde los secretos del pasado estaban esperando por mí. ¿Qué encontraría allí? ¿Un nuevo enigma? ¿Una historia perdida? No podía esperar para verlo. La única visita que tuve fue de la señora Hargrove, una anciana llena de historias. Su presencia era como un soplo del pasado, con el cabello blanco recogido en un moño desordenado y un vestido floreado que parecía salido directamente de una película antigua. Entró en la biblioteca con un aire de autoridad, como si fuera la guardiana del conocimiento. Trajo de vuelta 3 libros que, en lugar de estar bien cuidados, estaban tan arrugados que parecían haber sido usados como almohadas por un perro travieso. Las cubiertas estaban rasgadas y las páginas, amarillentas, contaban historias de tiempos pasados. Mientras me entregaba los libros, no perdió la oportunidad de darme una reprimenda. Con los ojos entrecerrados y una mano en la cintura, dijo: «Los niños de hoy en día no saben lo que es buena literatura». Solo sonreí, tratando de no dejar que se notara lo mucho que esa frase me incomodaba. Sabía que, para ella, cada libro cargaba un mundo de sabiduría, mientras que yo solo veía pilas de historias que necesitaban un poco de amor. Cuando el reloj marcó el mediodía, el hambre comenzó a hacerse notar, pero eso no era lo que me preocupaba. Decidí echar un vistazo a la sala de atrás, un lugar que siempre había tenido un aire de misterio. Fingí que estaba organizando las estanterías, pero en realidad, solo estaba aburrida y buscando algo que hacer. El olor a polvo y papel viejo me envolvía, y la suave luz del sol entraba por las ventanas, creando sombras danzantes en el suelo. Fue entonces que algo diferente llamó mi atención. Un libro estaba escondido entre 2 atlas viejos, en una estantería que nunca había notado antes. Parecía estar esperándome, como un tesoro perdido. La cubierta era marrón oscura, casi negra, y tenía un aspecto de cuero, pero no del tipo bonito y liso que se encuentra en diarios elegantes. Era áspero, como si alguien lo hubiera hecho a mano, y no tenía título, solo un pequeño broche que lo mantenía cerrado, como si quisiera esconder sus secretos. Cuando lo toqué, sentí un escalofrío en el estómago, una mezcla de emoción y miedo, como si el libro estuviera vivo, pulsando con historias que querían ser contadas. Mi primer impulso fue devolverlo a la estantería y olvidar que lo había encontrado, pero la curiosidad era más fuerte. Desabroché el broche, y un suave chasquido resonó en la sala, como si el libro finalmente estuviera liberándose. Al abrir las páginas, lo primero que noté fue la caligrafía. No era como la de los libros que solía leer, impresa y perfecta. Cada palabra estaba escrita a mano, con una letra inclinada y elegante. La tinta se había desvanecido, adquiriendo un tono marrón oxidado que parecía haber sido teñido por el tiempo. Las páginas eran delicadas, casi como hojas de otoño, y sentía que, si no tenía cuidado, podrían desmoronarse bajo mis dedos ansiosos.
En la parte superior de la primera página, en letras grandes y audaces, estaban escritas las palabras, la lista de las traviesas. No pude contener la risa. Ese título parecía una invitación a una aventura, como si hubiera encontrado un diario lleno de secretos y travesuras navideñas. Pensé que podría ser una broma, algo divertido y ligero. Pero, a medida que pasaba las páginas, mi sonrisa desapareció lentamente. Lo que encontraba era una lista interminable de nombres. Cientos, tal vez miles de ellos, todos escritos en la misma caligrafía elegante. Cada nombre tenía una línea gruesa marcada encima, como si alguien quisiera borrar cada travesura cometida. Excepto uno. Al final de la última página, justo debajo de todos los nombres tachados, estaba el mío, Patrick Matheson. Una ola de frío recorrió mi espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué mi nombre estaba allí, entre tantos otros? Me sentía como si hubiera descubierto un secreto que no debía ser revelado, y la sala de atrás, que antes parecía un lugar común, se transformó en un escenario de misterio y suspense. La curiosidad ahora ardía dentro de mí, y sabía que necesitaba descubrir más sobre ese libro y su enigmática lista. Fui mirando mi nombre en aquel libro durante un buen rato, como si el universo hubiera decidido detenerse para observarme. Las páginas amarillentas parecían extenderse infinitamente, y las letras danzaban ante mis ojos, como si guardaran secretos que solo yo podría descubrir. Mis manos temblaban, casi como si vibraran de ansiedad, mientras pasaba las páginas, con la esperanza de encontrar algo que diera sentido a aquel misterio. Una notita amarillenta, un dibujo divertido, cualquier pista que me ayudara a entender qué estaba sucediendo. Pero no había nada. Solo páginas y más páginas de nombres tachados, como si fueran testigos de algo que no podía ver. Está bien, Patrick, dije en voz alta, intentando calmarme, pero mi voz sonó más como un susurro nervioso. Debe ser una broma. Alguien se está divirtiendo conmigo. Pero, ¿quién podría ser esa persona? Nadie más había entrado en la sala de atrás, excepto yo. Y nunca había visto aquel libro antes, como si una sombra hubiera aparecido de la nada. Además, ¿cómo podrían saber mi nombre completo, como si estuvieran observando cada paso que daba? Fue entonces cuando un aullido bajo y triste rompió el silencio de la habitación, proveniente de la puerta. Era Rupert, mi perro, y me asustó tanto que casi dejé caer el libro de las manos. Él estaba allí, parado, mirándome con esos ojos enormes, que brillaban en la oscuridad como linternas. Su pelo estaba erizado, y retrocedió un poco cuando traté de espantarlo con un gesto. «Está bien, valiente», murmuré para él, cerrando el libro con un golpe que resonó en la sala silenciosa. «Voy a descubrir esto solo». Pasé el resto del día intentando olvidar todo esto, pero la inquietud se instaló dentro de mí como un insecto que no dejaba de picar. Guardé el libro en el cajón de mi mesa, como si la madera pudiera guardar el misterio para mí, y traté de concentrarme en lo que estaba haciendo. Pero mi mente estaba lejos, viajando de regreso a aquel libro enigmático. Cuando cerré la biblioteca por la noche, estaba tan cansado que solo quería ir a la cama y dejar todo atrás. Sin embargo, la tentación de llevar el libro conmigo fue más fuerte. Necesitaba respuestas. Esa noche, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza de té caliente, el vapor saliendo como nubes de un mundo mágico, decidí abrir el libro de nuevo. Mi corazón latía más rápido, y la suave luz de la lámpara parecía iluminar no solo la mesa, sino también el misterio que me rodeaba. Tan pronto como abrí el libro, noté algo diferente que no había visto antes. Los nombres tachados parecían extraños. A primera vista, eran solo garabatos, pero bajo la luz, me di cuenta de que había algo más allí, como si las palabras estuvieran escondidas, esperando ser descubiertas. Tomé un lápiz, y con mucho cuidado, froté sobre uno de los nombres. Para mi sorpresa, un mensaje comenzó a revelarse, como un fantasma surgiendo de la página, encontrado por el fuego, 1842. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si un viento helado hubiera entrado por la ventana. ¿Qué significaba eso? Había una historia detrás de esas palabras, y necesitaba saber más. Intentando entender, fui a otro nombre, sacado de las sombras, 1927. Cada nombre que pasaba traía a la luz una nueva frase aterradora. Arrastrado gritando por la nieve, 1899. Visto por última vez bajo el árbol, 1975. Cada frase parecía más aterradora que la anterior, como si contaran una historia horrible que no lograba comprender, pero que me dejaba cada vez más intrigado. La atmósfera a mi alrededor se volvía más pesada, como si el propio aire estuviera lleno de misterio. Entonces llegó la vez de mi nombre. Mi corazón se disparó como si quisiera salir de mi pecho.
¿Qué significaba eso? ¿Por qué mi nombre estaba allí, entre tantos otros nombres tachados, cada uno cargando una historia sombría? La curiosidad y el miedo se mezclaban dentro de mí, creando una tormenta de preguntas que necesitaba responder. ¿Qué había desatado al abrir aquel libro? ¿Qué más guardaba? Y, sobre todo, ¿estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre? Froté el lápiz sobre el espacio en blanco debajo del nombre, mi corazón latiendo con fuerza, deseando que no apareciera nada. Pero, para mi sorpresa, las palabras comenzaron a surgir, débiles, pero bien claras, antes de la medianoche. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí mi rostro volverse pálido como una hoja de papel. ¿Medianoche? ¿Esta noche? El tiempo parecía haberse detenido mientras intentaba procesar lo que eso significaba, pero antes de que pudiera entender, un ruido rompió el silencio de la noche. Al principio, pensé que era solo el viento, susurrando entre las rendijas de la casa, pero luego el sonido aumentó, volviéndose más fuerte y agudo, era como garras raspando vidrio. El ruido venía de la ventana de la sala de estar, y mi estómago se retorció. Me levanté despacio, tratando de no hacer ruido, pero el sonido parecía llamarme, desafiando mi valentía. Después de unos minutos, el ruido en la ventana se detuvo, o al menos eso pensé. Pero aún así, mis nervios estaban a flor de piel, como si una tormenta estuviera a punto de estallar dentro de mí. La medianoche se acercaba, y la frase antes de la medianoche resonaba en mi cabeza como un reloj contando los segundos, dejándome cada vez más nervioso. Me senté a la mesa de la cocina, con el libro abierto frente a mí. La cubierta de cuero oscuro parecía pesar más que antes, como si me estuviera presionando, exigiendo que descubriera la verdad escondida entre esas páginas. Necesitaba hacer algo. No podía creer que todo esto fuera real. Los libros no matan personas. Las listas no matan personas. Eso tenía que ser una broma de mal gusto, ¿no? Pero, por más que quisiera convencerme, los nombres tachados en el libro decían lo contrario. Cada nombre que había visto se convertía en imágenes en mi mente. No podía dejar de pensar en las palabras que había encontrado debajo de cada uno de ellos. Cada uno era alguien que había sido encontrado, llevado o arrastrado por algo. Algo que aún no había terminado lo que comenzó. Algo que venía atrás de mí, como una sombra al acecho. Volví a pasar las páginas del libro, mis dedos temblando de ansiedad, y el sonido de cada página girada parecía resonar como un grito en la oscuridad. La mayoría de los nombres eran desconocidos, pero cuando llegué a la mitad del libro, noté algo extraño. Un nombre único, entre miles de otros tachados, estaba circunscrito en tinta roja desvanecida, Gerald H. Bonner. Mi corazón se aceleró mientras mis ojos se fijaban en ese nombre. A diferencia del mío, este nombre no estaba al final de la lista, estaba bien en el medio, rodeado de nombres antiguos de las décadas de 1940 y 1950. Cada uno de ellos parecía contar una historia, pero Gerald H. Bonner era diferente. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba allí, entre tantos otros? Una ola de preguntas invadió mi mente. Necesitaba descubrirlo. Me levanté de la mesa, el libro aún abierto, y fui hacia la ventana de la sala de estar. La noche estaba oscura y silenciosa, pero una sensación de que algo estaba a punto de suceder me dejaba inquieto. Miré hacia afuera, y lo único que vi fueron las sombras danzando bajo la luz de la luna. Pero la sensación de que no estaba solo aumentaba, como si algo me estuviera observando. Volví a la mesa, mi corazón latiendo como un tambor. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría desentrañar el misterio detrás de ese nombre circunscrito? Lo único que sabía era que la medianoche se estaba acercando y que, de alguna manera, todo estaba conectado. Tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El libro parecía llamarme, prometiendo revelar secretos que cambiarían todo. Y estaba decidido a no dejar que eso se escapara. ¿Por qué su nombre no estaba tachado como los demás? Esa pregunta resonaba en mi mente como un eco en un túnel oscuro. Con el corazón acelerado, tomé mi laptop, y con las manos ligeramente temblorosas, escribí su nombre en un motor de búsqueda, casi deseando que no apareciera nada. Pero, para mi sorpresa y horror, varias informaciones surgieron en la pantalla. El segundo resultado me hizo sentir un frío en el estómago. Era una foto de un registro policial. Gerald H. Bonner, un hombre de 76 años, había sido arrestado hace 6 meses por agresión. El artículo me contó que había sido liberado bajo fianza y que estaba viviendo en una ciudad vecina llamada Raven Hill, a solo 64 kilómetros de distancia. La realidad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Él estaba vivo. Era el único nombre, además del mío, que aún no había sido tachado.
Eso significaba que podría saber algo sobre esta lista, sobre lo que todo esto significaba. El viaje hacia Ravenhill fue una verdadera montaña rusa de emociones. La nieve golpeaba mi parabrisas, creando una cortina blanca que dificultaba la visibilidad, mientras que las carreteras resbaladizas de hielo me hacían conducir con cautela. Miraba el reloj en el tablero, cada minuto que pasaba me acercaba más a la medianoche. Cada sombra al borde de la carretera parecía cobrar vida, haciendo que mi piel se erizara. Mi cerebro intentaba convencerme de que era una idea estúpida. Que Gerald H. Bonner no sabía nada sobre algún libro maldito. Pero, ¿qué elección tenía? Mi nombre estaba en ese libro, y si el nombre de Gerald aún no estaba tachado, podría tener alguna forma de ayudarme, o, al menos, darme un tiempo. Finalmente, paré en un conjunto de apartamentos decadente en las afueras de Ravenhill. El edificio tenía 3 pisos, con ladrillos agrietados y balcones oxidados, y una señal de neón parpadeando que decía Ravenwood Apartments. La luz parpadeante parecía una advertencia, como si estuviera diciendo que no entrara. Parecía el tipo de lugar que evitarías después de que oscureciera, pero no podía esperar hasta la mañana. Miré nuevamente el artículo. Gerald vivía en la unidad 2B. El pasillo era sombrío, con un olor a moho y algo agrio que me hacía sentir náuseas. La pintura se estaba pelando de las paredes, y la alfombra hacía un ruido extraño y desagradable bajo mis botas, como si estuviera protestando con cada paso que daba. Cuando llegué a su puerta, dudé. ¿Qué iba a decir? Hola, encontré su nombre en un libro aterrador. ¿Quiere hablar sobre eso? El pensamiento me ponía aún más nervioso. Antes de que pudiera perder la valentía, golpeé la puerta. Ella chirrió al abrirse casi de inmediato, y una oleada de olor a cerveza vieja y humo de cigarrillo me golpeó de lleno, como si me hubieran empujado dentro de un bar decadente. Un hombre estaba parado en la puerta, alto, pero encorvado, con el cabello gris y grasoso cayendo sobre su frente. Su rostro parecía cuero arrugado, marcado por profundas líneas que contaban historias de una vida difícil. Sus ojos estaban inyectados de sangre, como si no hubiera dormido en días, y sus dientes amarillentos parecían haber sido olvidados por años de descuido. ¿Quién diablos eres?, gruñó, con una voz ronca y llena de desconfianza. ¿S.R. Bonner?, pregunté, intentando mantener la voz firme, a pesar del miedo apoderándose de mí. Mi nombre es Patrick Matheson. Yo. Necesito hablar contigo sobre algo importante. El silencio en la sala era palpable, y la tensión en el aire parecía casi eléctrica. Sabía que cada palabra podría ser crucial, y el tiempo se estaba agotando. ¿Importante?, bufó Gerald, frunciendo el ceño con desdén. Su mirada era penetrante, como si intentara escanear cada rincón de mi alma. ¿Vendes algo? No, espera, escúchame, dije, sintiendo que esto sonaría un poco loco, como si estuviera a punto de contarle un cuento de hadas en medio de una tormenta. Tu nombre está en un libro que encontré. Es una lista. ¿Una lista de personas que deberían ocuparse de su propia vida?, interrumpió, comenzando a cerrar la puerta con un movimiento brusco. «Espera», grité, metiendo mi pie en la rendija, sintiendo el frío del metal del umbral. «Este libro se llama The Naughty List. Tu nombre está en él, y no está tachado». Eso lo detuvo. Por un momento, sus ojos enrojecidos se encontraron con los míos, y vi algo que brilló fugazmente en su mirada: reconocimiento, miedo. Pero tan rápido como apareció, esa expresión se desvaneció, reemplazada por una mueca de desdén que me hizo sentir que estaba hablando con un muro de piedra. «Estás borracho, loco o quizás ambas cosas», dijo, su tono menos hostil. Con un suspiro resignado, abrió más la puerta. «Está bien. ¿Quieres perder mi tiempo? Entra». El apartamento era aún peor de lo que había imaginado. Al cruzar el umbral, un aire denso y pesado me golpeó, impregnado de un olor a cerveza rancia y una mezcla de ropa sucia y comida quemada. Latitas de cerveza vacías cubrían cada superficie, algunas apiladas descuidadamente en un rincón, como si protestaran por su existencia. Gerald se dejó caer en un sillón desgastado, que parecía más un trono de desgano que un mueble, y me indicó que me sentara en un sofá que parecía no haber sido limpiado desde los años 70. Yo me senté en el borde, sosteniendo el libro como si fuera un salvavidas, sintiendo que todos mis músculos estaban tensos. «Entonces», dijo Gerald, encendiendo un cigarrillo con manos que temblaban un poco, como si el simple acto de hacerlo fuera un desafío. «¿Qué historia es esa de la lista?» Abrí el libro y busqué su nombre, mis dedos temblando de anticipación. «Esta lista está llena de nombres, todos tachados, excepto el tuyo y el mío».
Sus ojos se entrecerraron mientras se inclinaba hacia adelante, estudiando la página con una intensidad que me hizo contener la respiración. No dijo nada por un largo rato, pero sus labios se movían, como si estuviera masticando palabras que no quería soltar, atrapadas en su garganta. «Escucha, chico», finalmente dijo, exhalando una nube de humo que se enroscaba en el aire como un fantasma. «No sé qué piensas que hay ahí, pero no querrás involucrarte con eso. Confía en mí». «Lo reconoces», insistí, sintiendo que la verdad estaba a la vuelta de la esquina. «¿Sabes lo que es?». Él dudó un momento y luego asintió lentamente, como si el peso de un recuerdo antiguo lo aplastara. «Sí. Ya lo he visto antes. Hace mucho tiempo». «¿Qué es? ¿Qué les pasa a las personas en la lista?», pregunté, sintiendo el nudo en mi estómago apretarse más. Su risa fue amarga, sin un atisbo de humor. «¿Qué pasa? Mueren, eso es lo que pasa. De una forma u otra, todos reciben lo que merecen. ¿Crees que es una casualidad que yo sea el único nombre que queda? He estado evadiendo esto durante décadas. Es como una maldición». Mi corazón latía con fuerza, cada golpe sonando como un tambor en mis oídos. «¿Cómo sobreviviste? ¿Por qué esto no? ¿Vino tras de ti?», le pregunté, sintiendo que la atmósfera se cargaba de tensión, como si el aire mismo estuviera esperando su respuesta. Me lanzó una mirada intensa, sus ojos profundos brillando con un conocimiento que iba más allá de las palabras. En ese instante, supe que estábamos al borde de algo grande y aterrador, y que la verdad podría cambiarlo todo. «¿No crees que he intentado descubrir esto?». «Hice de todo», dijo Gerald, su voz cargada de frustración, como si cada palabra fuera un grito de desesperación. «Quemé el libro, lo enterré, incluso se lo di a algún idiota para que pasara la maldición. Pero nada funciona. Estás en la lista, estás acabado. Fin de la historia». Las palabras de Gerald cortaron el aire como un cuchillo afilado, y sentí un escalofrío en la espalda. «¿Entonces, no hay forma de impedirlo?», pregunté, mi corazón acelerándose como un tambor golpeando en un ritmo frenético. Gerald soltó una risa amarga, llena de desprecio. «No. Lo mejor que puedes hacer es ganar algo de tiempo. O pasarlo a otra persona, a alguien que no te importe», dijo, su sonrisa cruel extendiéndose como una sombra maligna. «Buena suerte, chico. Ahora lárgate», completó, despidiéndome con un gesto impaciente, como si fuera una mosca zumbando en su oído. Salí del apartamento de Gerald sintiéndome peor de lo que entré. El hombre era cruel, amargo y malvado de una manera que iba más allá de lo que podía describir. No sabía si creía en todo lo que me había contado, pero una cosa era cierta: si él estaba en la lista, era porque merecía estar. La nieve caía con más fuerza ahora, cubriendo el estacionamiento como un manto blanco y helado. Cada copo parecía un pequeño recordatorio del frío que sentía por dentro. Estaba casi llegando a mi coche cuando escuché algo. Era un sonido débil y rasposo que venía del apartamento de Gerald. Me detuve y me volví a mirar. El ruido se hizo más fuerte, más agudo, hasta resonar en el aire frío. Venía de arriba, de la chimenea. El sonido aumentó, raspando, triturando, un estruendo profundo que no parecía humano. Congelado cerca de mi coche, con copos de nieve pegándose a mi cabello, respiraba con dificultad, viendo mi aliento transformarse en vapor en el aire helado. Mi cerebro gritaba para que me fuera, para que entrara en el coche y me alejara de allí, pero mis piernas parecían pegadas al suelo, como si la propia nieve me hubiera atrapado. No podía apartar la mirada del apartamento de Gerald. Un golpe profundo reverberó por la noche, haciendo que la ventana más cercana a la chimenea temblara en su marco. Lo que quiera que estuviera cayendo no era pequeño. La sensación de que algo muy malo estaba a punto de suceder aumentaba con cada segundo. El ruido se detuvo de repente, dejando un silencio aterrador que parecía aún más escalofriante, como si el mundo hubiera contido la respiración. Entonces, lo vi. La chimenea explotó en una nube de hollín y ladrillos desmoronándose, como si un gigante estuviera tratando de escapar de una prisión. Una figura enorme apareció, agachada en la sala de estar mal iluminada de Gerald. Mi estómago se hundió, y una ola de pánico me invadió. Aquella cosa no era humana. No podía ser. Era gigantesca, con al menos 2 metros de altura, y sus miembros largos y nudosos estaban cubiertos de un pelo negro y áspero, que parecía absorber la poca luz que había en el ambiente. Cuernos curvos se proyectaban de su cráneo, raspando el techo mientras se desdoblaba de una manera que parecía sobrenatural. Cada movimiento era fluido, como si estuviera danzando en una coreografía macabra que desafiaba las leyes de la naturaleza.
Mi corazón disparó, latiendo tan fuerte que parecía a punto de salir de mi pecho. Quedé paralizado, sin saber si correr o quedarme allí, observando el espectáculo aterrador que se desarrollaba ante mis ojos. La nieve continuaba cayendo, pero ahora parecía insignificante ante la visión que tenía. ¿Qué era aquella criatura? ¿Qué quería? Y, sobre todo, ¿cómo me había metido en esta situación? Los pensamientos giraban en mi cabeza como hojas al viento, pero una cosa estaba clara: algo terrible estaba a punto de suceder, y yo estaba en el centro de esa tormenta. Podía ver los dientes de la criatura, todos torcidos y afilados como cuchillos, y sus ojos rojos brillantes estaban fijos en la habitación, como si estuviera cazando algo precioso. Era una visión escalofriante. Esos ojos parecían penetrar en la oscuridad, buscando cualquier movimiento. En su espalda había un saco sucio, lleno de manchas, que se movía y balanceaba, como si algo dentro estuviera contorsionándose y tratando de escapar. Mi cuerpo estaba pegado al capó de mi coche, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría saltar por mi boca. Desde mi escondite, donde estaba agachado, tenía una visión clara a través de la ventana del apartamento. Pero, en el fondo de mi ser, recé para que aquella cosa no mirara hacia afuera y no me viera. La luz de la luna se filtraba a través del cristal, creando sombras danzantes que parecían divertirse con la escena terrible que estaba a punto de desarrollarse. Dentro del apartamento, Gerald estaba paralizado en su sillón, su rostro tan pálido que parecía hecho de cenizas, como si la vida le hubiera sido succionada. Su cigarrillo se deslizó de sus labios y cayó al suelo en un silencio ensordecedor, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La criatura se movió más rápido de lo que esperaba para algo tan grande, casi como un borrón en las sombras. Avanzó por la sala con pasos pesados y decididos, agarrando a Gerald por la parte delantera de la camisa antes de que él pudiera reaccionar. Gerald gritó, un grito que resonó en la noche, contorsionándose como si intentara liberarse de una pesadilla. Pero no sirvió de nada. Las garras de la criatura lo sostuvieron con una fuerza aplastante, como si fueran garras de hierro, levantándolo del suelo con una facilidad aterradora, como si él fuera ligero como una pluma. Los gritos de Gerald se convirtieron en un sonido sofocado, un último lamento de desesperación, cuando la criatura se inclinó hacia él, su rostro grotesco a centímetros del suyo. Entonces, abrió la boca, y el ruido que salió de allí hizo que mi sangre se helara al instante. No era un rugido o un gruñido, sino algo mucho más perturbador, una risa gutural y sobrenatural que reverberó en las paredes, haciendo que el aire a mi alrededor pareciera vibrar. Era como si la propia casa estuviera temblando de miedo. Solo podía quedarme allí, completamente paralizado, observando cómo la criatura metía la mano en el saco y sacaba una pequeña caja de madera decorada. La caja era sorprendentemente hermosa, con patrones esculpidos que parecían bailar y cambiar de forma a la luz, casi como si estuviera viva. La colocó en el suelo y abrió la tapa, revelando un interior oscuro y misterioso, y luego comenzó su trabajo. Gerald se debatía y gritaba, tratando de arañar a la criatura, pero era como si sus intentos fueran en vano. La criatura comenzó a doblarlo. Era la única manera de describirlo. La criatura doblaba el cuerpo de Gerald de maneras que no eran normales, como si él fuera una muñeca de trapo. Podía oír los huesos rompiéndose, un sonido horrible que resonaba en mis oídos, y la carne siendo comprimida bajo la fuerza sobrenatural. Los gritos de Gerald se transformaron en gemidos desesperados, como si su propia esencia estuviera siendo arrancada. La criatura no se detuvo, ni dudó. Empujó a Gerald dentro de la caja, pedazo por pedazo, doblando y amontonando hasta que el cuerpo entero del hombre desapareció allí dentro. Era una escena horrenda, y yo estaba allí, completamente paralizado por el miedo, con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. La horrible realidad de lo que estaba sucediendo ante mis ojos parecía una pesadilla de la que nunca podría despertar. Mi corazón estaba en un torbellino, y lo único que podía pensar era que, si esta criatura estaba allí, entonces, tal vez, yo también estaba en peligro. La última cosa que vi fue el rostro de Gerald, aún vibrante de vida, pero contorsionado en un estado de puro terror. Era una expresión que nunca había visto antes, y antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, la criatura cerró la tapa de la caja. Fue todo tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos. La sala se sumió en un... La criatura permaneció allí por un momento, con su espalda encorvada hacia la ventana, sosteniendo la caja con sus enormes manos, como si estuviera admirando una obra maestra. Luego, de repente, se dio la vuelta. Lentamente. Sus ojos se fijaron en los míos, y no pude desviar la mirada. Era como si una ola de frío recorriera mi cuerpo. No sé cómo me vio, incluso con la oscuridad y la nieve cayendo a mi alrededor,
pero me vio. El brillo rojo de sus ojos atravesó la noche como láseres, y en un momento horrible, sentí que yo era la única cosa que existía en ese instante. Entonces, la criatura sonrió. La sonrisa se extendió por su rostro deformado y grotesco, revelando filas de dientes amarillentos y afilados, que parecían más colmillos de un depredador que un gesto amigable. Era una sonrisa que no prometía nada bueno, era el tipo de sonrisa que verías en un cazador que acaba de acorralar a su presa. Un dedo con garras se extendió, apuntando directamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. No, susurré, moviendo la cabeza, como si eso pudiera de alguna manera cambiar lo que estaba a punto de suceder. No, no, no. La risa de la criatura resonó en mi cabeza como un eco distante, una melodía macabra que me hizo querer gritar. Mientras entraba en mi coche, intentaba desesperadamente encontrar las llaves, pero mis manos temblaban tanto que necesité de 3 intentos para colocarlas en la ignición. Cuando el motor finalmente rugió para cobrar vida, metí el coche en reversa, casi derrapando en un banco de nieve mientras dejaba el estacionamiento. Mis faros cortaban la nieve que caía como un velo, iluminando el camino frente a mí, pero en mi espejo retrovisor aún podía ver la ventana del apartamento de Gerald, donde la criatura estaba parada, observándome salir. Sus ojos brillantes ardían como brasas en una fogata, y sabía que estaba esperando. No dejé de conducir hasta estar a medio camino de regreso a Pine Hollow. Mi cuerpo estaba en estado de alerta total, con los dedos pálidos sobre el volante, y mi pecho parecía a punto de explotar de tanta adrenalina. La radio estaba apagada, y el calefactor estaba al máximo, pero aún así, no podía dejar de temblar. Cada sombra en la carretera parecía a punto de cobrar vida, y cada ruido que escuchaba sonaba como el crujir de garras sobre la nieve. ¿Qué diablos acababa de ver? ¿Era real? Tenía que ser. Ninguna alucinación podría ser tan vívida, tan intensa y horrenda. Y si era real, ¿qué significaba eso para mí? Pensé en lo que Gerald había dicho antes. Lo mejor que puedes hacer es ganar algo de tiempo. Él sabía exactamente lo que estaba por venir. Ya había enfrentado esto antes. Y ahora, yo también. Todo volvía al libro. Gerald había mencionado que intentó quemarlo, enterrarlo, incluso pasarlo a otra persona. Pero nada de eso funcionó. Sobrevivió décadas sin ser atrapado. ¿Cómo? Debe haber encontrado una manera de controlar la situación, una forma de estar un paso adelante de lo que acechaba. La única pista que tenía era el propio libro. Aún estaba en el asiento del pasajero, como una bomba de tiempo esperando a explotar. Extendí la mano, abriéndolo con una mano mientras aceleraba por la carretera cubierta de nieve. Mi corazón latía a descontrol. La última cosa que vi fue el rostro de Gerald, aún lleno de vida, pero retorcido en un estado de puro terror. Era una expresión que nunca antes había visto, y antes de que pudiera procesar totalmente lo que estaba sucediendo, la criatura cerró la tapa de la caja. Todo fue tan rápido, un parpadeo. La sala se sumió en un silencio sepulcral, como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera detenido en su eje. La criatura permaneció allí por un momento, con su espalda curvada hacia la ventana, sosteniendo la caja con sus enormes manos, como si estuviera admirando una obra maestra. Entonces, de repente, se dio la vuelta. Lentamente. Sus ojos se fijaron en los míos, y no pude apartar la mirada. Era como si una ola de frío recorriera mi cuerpo. No sé cómo me vio, incluso con la oscuridad y la nieve cayendo a mi alrededor, pero lo hizo. El brillo rojo de sus ojos atravesó la noche como láser, y en un momento horrible, sentí que yo era la única cosa que existía en ese momento. Entonces, la criatura sonrió. La sonrisa se extendió por su rostro deforme y grotesco, revelando filas de dientes amarillentos y afilados, que parecían más colmillos de depredador que una sonrisa humana. Era una sonrisa que no prometía nada bueno, era el tipo de sonrisa que verías en un cazador que acaba de acorralar a su presa. Un dedo con garras se extendió, apuntando directamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. No, susurré, sacudiendo la cabeza, como si eso pudiera cambiar de alguna manera lo que estaba a punto de suceder. No, no, no. La risa de la criatura resonó en mi cabeza como un eco distante, una melodía macabra que me hizo querer gritar. Mientras entraba en mi coche, desesperadamente trataba de encontrar las llaves, pero mis manos temblaban tanto que necesité 3 intentos para colocarlas en el contacto. Cuando el motor finalmente rugió a la vida, retrocedí a toda velocidad, casi derrapando en un banco de nieve mientras abandonaba el estacionamiento. Mis faros cortaban la nieve que caía como un velo, iluminando el camino por delante, pero en el espejo retrovisor aún podía ver la ventana del apartamento de Gerald, donde la criatura estaba parada, observándome salir.
Sus ojos brillantes ardían como brasas en una hoguera, y supe que estaba esperando. No dejé de conducir hasta estar a medio camino de regreso a Pine Hollow. Mi cuerpo estaba en máxima alerta, con los dedos blancos aferrando el volante, y mi pecho parecía a punto de explotar de tanta adrenalina. La radio estaba apagada y la calefacción al máximo, pero aún así, no podía dejar de temblar. Cada sombra en la carretera parecía a punto de cobrar vida, y cada sonido que escuchaba sonaba como el crujido de garras en la nieve. ¿Qué demonios acababa de ver? ¿Era real? Tenía que serlo. Ninguna alucinación podría ser tan vívida, tan intensa y horrible. Y si era real, ¿qué significaba eso para mí? Pensé en lo que Geralt había dicho antes. Lo mejor que puedes hacer es ganar algo de tiempo. Él sabía exactamente lo que se avecinaba. Él lo había enfrentado antes. Y ahora, yo también. Todo volvía al libro. Geralt había mencionado que había intentado quemarlo, enterrarlo, incluso pasárselo a otra persona. Pero nada de eso funcionó. Sobrevivió décadas sin ser llevado. ¿Cómo? Debe haber encontrado una manera de controlar la situación, una forma de estar un paso adelante de lo que acechaba. La única pista que tenía era el propio libro. Todavía estaba en el asiento del pasajero, como una bomba de tiempo a punto de estallar. Extendí la mano y lo abrí con una mano mientras aceleraba por la carretera cubierta de nieve. Mi corazón latía descontrolado, y apenas podía enfocar. Mi nombre me miraba desde el fondo de la última página, nítido y sin marcas. Y debajo de él, las palabras, antes de la medianoche. Volví a las páginas con los otros nombres, examinando las frases que había descubierto antes. Encontrado por el fuego, 1842. Sacado de las sombras, 1927. Arrastrado gritando a la nieve, 1899. Ninguna de esas frases tenía sentido. Era como si cada palabra me estuviera contando una historia, pero no podía entender lo que realmente significaban. ¿Qué podía hacer con esta información? ¿Qué significaba estar en la lista? Necesitaba respuestas, y rápido. La criatura seguía allí afuera, y tenía que descubrir cómo escapar de esta situación antes de que fuera demasiado tarde. Cada segundo que pasaba, la urgencia crecía, como una sombra acercándose, y sabía que no podía darme el lujo de vacilar. ¿Qué unía a todas esas personas? ¿Qué habían hecho para merecer eso? Mientras conducía, esas preguntas giraban en mi cabeza como hojas llevadas por el viento. Entonces, de repente, una idea surgió con claridad. Geralt. Él era una persona terrible, un hombre violento y cruel que no dudaba en lastimar a los demás. ¿Podría ser eso? ¿La lista era una especie de castigo para los malvados? Pero, si fuera así, ¿por qué mi nombre estaba allí? No era perfecto, pero tampoco era malo. ¿Acaso lo era? Mis pensamientos se transformaban en un torbellino de dudas y miedos mientras conducía por la carretera cubierta de nieve. La tormenta se estaba intensificando, y los copos blancos danzaban en el aire, dificultando la visibilidad hacia adelante. Miré por el parabrisas, mi mente acelerando. ¿Y si el libro no fuera solo una lista? ¿Y si fuera un tipo de prueba, un desafío para ver quién realmente era? Entonces, un ruido fuerte me sacó de mis pensamientos. ¿Un trueno? ¿Un accidente? Pisé el freno de repente, y el coche derrapó hasta detenerse en medio de la carretera vacía. Mi respiración se atascó en mi garganta mientras miraba a mi alrededor, pero no había nada más que nieve y oscuridad. El silencio era opresivo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Entonces, de algún lugar detrás de mí, lo escuché. Risas. Era una risa profunda y gutural, muy cerca. Sentí que mi corazón se disparaba. ¿Qué era eso? La risa sonaba como si fuera de un monstruo escondido en la oscuridad. Sostuve el volante con tanta fuerza que mis dedos se pusieron blancos, como si él fuera la única cosa que me mantenía anclado a la realidad. La risa desapareció, engullida por la noche, pero aún resonaba en mi cabeza como una melodía aterradora, una canción que no quería escuchar. Podía sentir el peso del libro a mi lado, como si estuviera vivo, observándome, esperando. La medianoche se acercaba, y con ella, algo de lo que no podría escapar. Sabía lo que tenía que hacer. La idea vino de repente, no era solo una idea, era un recuerdo. Un recuerdo oscuro y confuso que había enterrado tan profundo que casi no lo reconocí. Hace años, cuando tenía 20 y tantos, las cosas no iban bien. Estaba quebrado, luchando por sobrevivir, apenas ganando lo suficiente con trabajos temporales. Era uno de los peores momentos de mi vida,
Un periodo que hice todo lo posible por olvidar. Pero ahora, ese recuerdo volvió, negándose a permanecer escondido. Ocurrió en una noche de invierno, muy parecida a aquella. El frío cortaba como un cuchillo, y el silencio era pesado. Me sentía desesperado, hambriento y enojado con el mundo, como si todo el universo estuviera en mi contra. Fue entonces cuando vi la casa. Era grande, de 2 pisos, con luz cálida y acogedora saliendo por las ventanas, como un faro en medio de la oscuridad. Parecía el tipo de lugar que no sentiría la falta de algunos objetos de valor. Ni siquiera recuerdo cuándo decidí hacer eso. En un momento estaba pasando, contemplando la escena, y en el siguiente, ya estaba dentro de la casa. La puerta no estaba cerrada con llave. Me dije que era el destino, que no estaba realmente forzando la entrada si la puerta estaba abierta. Pero, en el fondo, sabía que estaba mal. La casa tenía un olor dulce y acogedor, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Mi mente estaba enfocada en conseguir algo que pudiera ayudarme a sobrevivir. No tomé muchas cosas. Un reloj de la chimenea, algunas pequeñas chucherías que parecían caras, un jarrón aquí y otro allá. No era codicioso, solo necesitaba lo suficiente para pasar la semana. Pero cuando estaba saliendo, un alarmó sonó, como un grito de advertencia que cortó la noche. El pánico se apoderó de mí. Mi corazón pulsaba en desesperación, y la adrenalina me hizo correr hacia la salida. La sensación de estar siendo perseguido me envolvió, y la nieve comenzaba a caer con más fuerza, como si el mundo intentara borrar mis huellas. El frío de la noche me abrazaba, pero la sensación de culpa y miedo ardía dentro de mí. Sabía que había cruzado una línea, y ahora, esa línea estaba a punto de alcanzarme. Salí corriendo por la puerta de atrás y me lancé a la fría noche, el aire helado cortando mi rostro como un cuchillo. La luna llena iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, tragándose cada sonido familiar. No fui muy lejos cuando vi las luces parpadeando a lo lejos, como estrellas que brillaban de manera errática. Los coches de policía llegaron a la casa, sus sirenas rompiendo el silencio de la noche, y me escondí en un callejón estrecho, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor resonando en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. Un chico, quizás de 18 o 19 años, caminando despreocupadamente por la calle con auriculares, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Estaba simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado, y la ironía de la situación me hizo sentir un frío en el estómago. La policía lo detuvo y comenzó a hacerle preguntas. Él parecía confundido y asustado, como si lo hubieran sacado de un sueño y lo hubieran arrojado a una pesadilla. Yo observaba desde las sombras, cada latido de mi corazón resonando en mi mente mientras lo esposaban y lo metían en el asiento trasero del coche como si fuera un criminal peligroso. No hice nada. No dije nada. Ahora, ni siquiera puedo recordar su nombre, como si eso fuera un detalle sin importancia. El periódico que leí más tarde decía que era un estudiante universitario, estudiando ingeniería, lleno de sueños y planes. Él juró que no había hecho nada malo, pero las pruebas estaban en su contra, pesadas y aplastantes, como piedras sobre sus hombros. Sus huellas dactilares estaban en la puerta principal, probablemente dejadas cuando entregó un paquete algunos días antes. Sabía que eso no importaba. Los policías necesitaban a alguien a quien culpar, y él era la persona más fácil de atrapar. Me dije que no era mi culpa. No había obligado a los policías a arrestarlo. No había puesto salí corriendo por la puerta trasera y me lancé a la fría noche, el aire helado cortando mi rostro como una navaja. La luna llena iluminaba el camino, pero la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, tragándose cada sonido familiar. No recorrí mucha distancia cuando vi las luces parpadeantes a lo lejos, como estrellas que brillaban de manera errática. Los coches de policía llegaron a la casa, sus sirenas rompiendo el silencio de la noche, y me escondí en un callejón estrecho, mi corazón latiendo tan fuerte que parecía un tambor resonando en mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. Un chico, tal vez de 18 o 19 años, caminando despreocupadamente por la calle con los auriculares puestos, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Él simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, y la ironía de la situación me hizo sentir un frío en el estómago. La policía lo detuvo y pronto comenzó a hacerle preguntas. Parecía confundido, asustado, como si lo hubieran sacado de un sueño y arrojado a una pesadilla. Observaba desde las sombras, cada latido de mi corazón resonando en mi mente mientras lo esposaban y lo metían en el asiento trasero del coche como si fuera un criminal peligroso. No hice nada. No dije nada. Ahora, ni siquiera puedo recordar su nombre, como si fuera un detalle sin importancia.
El periódico que leí más tarde decía que era un estudiante universitario, estudiando ingeniería, lleno de sueños y planes. Juró que no había hecho nada malo, pero las pruebas estaban en su contra, pesadas y aplastantes, como piedras sobre sus espaldas. Sus huellas digitales estaban en la puerta principal, probablemente dejadas cuando entregó un paquete unos días antes. Sabía que eso no importaba. Los policías necesitaban a alguien a quien culpar, y él era la persona más fácil de atrapar. Me dije a mí mismo que no era mi culpa. No había obligado a la policía a arrestarlo. No había puesto sus huellas digitales en la puerta. Todo era tan injusto, pero la verdad era que yo estaba profundamente involucrado. Tal vez había hecho algo malo en otro lugar, pensé, tratando de consolarme con la idea de que, tal vez, no era tan inocente después de todo. Pero, en el fondo, yo sabía la verdad. Lo que hice era terrible, y ahora mi nombre estaba en ese libro, una lista de la que no quería formar parte. Ni siquiera me di cuenta de que había empezado a conducir hasta que las luces de la ciudad aparecieron en la distancia, brillando como faros de esperanza en medio de la oscuridad. Las calles estaban en silencio, con la nieve cayendo suavemente, amortiguando todos los sonidos, creando un manto de tranquilidad que contrastaba con la tormenta en mi mente. Estacioné frente a la comisaría del sheriff, mi estómago hecho un nudo apretado. Mi respiración empañó el parabrisas mientras miraba el edificio, casi como si esperara que hablara conmigo. El reloj en el tablero marcaba las 11:45. 15 minutos hasta la medianoche. ¿Sería que podría correr más rápido que esa cosa? ¿Sería que podría pasar esta maldición a otra persona? La idea me atormentó, pero pronto me di cuenta de que era una ilusión. No podía hacer eso. Tomé el libro, lo metí en mi chaqueta y salí del coche. El frío me golpeó como una bofetada, pero apenas lo sentí. Mis piernas parecían hechas de plomo mientras subía los escalones de la comisaría, cada paso un peso mayor que el anterior. La puerta principal crujió cuando la empujé, el sonido resonando en el vestíbulo vacío como un grito solitario. Detrás del mostrador estaba el sheriff Carter, un hombre de mediana edad con un bigote espeso y un rostro cansado, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Levantó la vista del café y el periódico, frunciendo el ceño al verme. «Patrick, ¿qué estás haciendo aquí tan tarde?» Su voz era grave, pero había un toque de preocupación. Respiré hondo, tratando de reunir valor. «Necesito hablar con alguien. Sobre algo que hice». Sus ojos se entrecerraron e inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera evaluando la situación. «¿Qué tipo de algo?» «Es complicado». Vacilé, las palabras formándose con dificultad en mi mente. Entonces, finalmente, solté: «Hubo un robo hace años. En una casa de la Willow Street. Alguien fue arrestado por eso, pero no era él. Fui yo». La sala pareció enfriarse, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. El sheriff Carter se recostó en la silla, su expresión transformándose en una máscara de concentración, mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. «Esta es una confesión muy seria, Patrick. Sabes que te estás acusando de un crimen, ¿verdad?» El sheriff Carter me miró con una expresión grave, su voz profunda y autoritaria resonando en la sala vacía. Podía sentir la tensión en el aire, como si todos los ojos invisibles estuvieran sobre mí. «Lo sé», dije, mi voz temblando, casi un susurro. «No me importa. Solo, necesito arreglar esto». Las palabras salieron de mí apresuradamente, como si estuviera tratando de deshacerme de un peso enorme que había estado cargando durante años. El sheriff me observó por un largo momento, sus ojos evaluando cada partícula de mi sinceridad. Luego, suspiró profundamente, como si se estuviera preparando para un salto en aguas profundas, y tomó el teléfono. «Quédate ahí». La sala estaba cargada de un silencio pesado mientras esperaba. Mi corazón latía descompasado, y cada segundo parecía una eternidad. No pasó mucho tiempo antes de que lo trajeran. Su nombre era Jason Daniels. Lo reconocí de inmediato, incluso después de todos esos años que habían pasado como un borrón en mi memoria. Estaba más viejo ahora, con marcas de la vida dibujadas en su rostro, endurecido por el tiempo y la amargura. Cuando entró en la comisaría, su postura era cautelosa, como la de un gato a punto de saltar. Sus hombros estaban curvados, como si se estuviera preparando para una pelea que no quería, pero que sabía que era inevitable. Tan pronto como sus ojos se posaron en mí, se estrecharon, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si estuviera siendo examinado por un juez implacable. Con la garganta seca, dije, firme, pero temblando: «Fui yo quien entró en esa casa. La de Willow Street».
Tú eras inocente. En el momento en que las palabras salieron, la sala quedó en un silencio ensordecedor. El sheriff Carter se apoyó en la pared, observando todo con una expresión de desconfianza y escepticismo. La expresión de Jason no cambió por un momento, pero luego una risa sarcástica escapó de sus labios. «Estás bromeando, ¿verdad?», dijo, su voz llena de incredulidad. «Después de todos estos años, ¿simplemente entras aquí y confiesas? ¿Qué? Debería agradecerte. Arruinaste mi vida». «Lo sé», dije con calma, tratando de mantener la compostura. «Lo siento». «Perdón». Dio un paso más cerca, su voz elevándose. «¿Tienes idea de lo que he pasado? ¿Lo que ha pasado mi familia? ¿El juicio, las multas, los susurros cada vez que caminaba por la calle? Me expulsaron de la escuela. No conseguí un empleo durante años por tu culpa». «Lo sé», respiré hondo, deseando poder quitar todo el dolor que él sentía. Debería haberme presentado en ese momento, pero tenía miedo. Era egoísta. Jason me miró, sus manos se cerraron en puños, y por un momento, pensé que iba a golpearme. El impulso de rabia y dolor era palpable, y no lo habría culpado si lo hubiera hecho. Pero, en lugar de eso, se dio la vuelta, sacudiendo lentamente la cabeza, como si intentara alejar el dolor que yo había causado. El sheriff Carter aclaró su garganta, rompiendo el tenso silencio. «Bueno, Patrick, si hablas en serio sobre esto, tendrás que hacer una declaración completa. Jason aquí tiene todo el derecho de presentar una queja». Jason no respondió. Simplemente se quedó allí, mirando al suelo, con la mandíbula apretada. El rostro de Jason se oscureció de nuevo. «¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Crees que esto mejora las cosas? ¿Crees que decir, lo siento, arregla lo que hiciste conmigo?» «No», dije, mi voz temblando, llena de sinceridad. «No espero que me perdones». Jason me miró por un largo momento, sus ojos se estrecharon, y pude ver la batalla interna que él libraba. El peso de la verdad flotaba entre nosotros, y sabía que las palabras que había dicho eran solo el comienzo de un camino difícil hacia la reparación. «¿Y qué crees que esto va a cambiar para mí?», Jason preguntó, con el rostro contorsionado en una expresión de rabia y desesperación. Sus ojos ardían, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. «Lo que está hecho, está hecho». Tenía razón, y sus palabras cortaron como una cuchillada. La verdad que expresaba resonaba en las paredes de la sala, haciendo eco en mi corazón. El sheriff Carter, que observaba la escena con una expresión neutra, se dio cuenta de la creciente tensión y aclaró su garganta, interrumpiendo el ambiente pesado. «Jason, vamos a dar un paso atrás. Patrick está aquí confesando algo serio, y necesitamos tomar esto en serio. Tienes todo el derecho a estar molesto, pero déjame encargarme del lado legal, ¿de acuerdo?». Con eso, el sheriff tomó un cuaderno y un bolígrafo, haciendo un gesto para que lo siguiera. Jason permaneció en silencio, mirándome como si estuviera luchando entre gritarme de nuevo o simplemente alejarse. El peso de su mirada era casi insoportable. Después de un momento tenso, que parecía extenderse por horas, se levantó de la silla y salió por la puerta, dejando la comisaría en un silencio casi ensordecedor, como si todos contuvieran la respiración. El sheriff Carter me condujo a una de las pequeñas salas de interrogatorio, que tenía paredes blancas y frías, y una mesa desgastada en el centro. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros, creando una atmósfera extraña y opresiva. «Ahora, cuéntame todo», pidió, sus anotaciones ya comenzando a formarse en la página en blanco. «Habla sobre la invasión, lo que robaste y cómo esto llevó a la prisión de Jason». Respiré hondo, sintiendo mi estómago revolverse, y comencé a relatar todo lo que podía recordar, cada detalle haciendo que me sintiera como si estuviera desnudando mi alma. Mientras hablaba, las palabras fluían como un río, y me perdía en la narrativa. Pero fue solo cuando el sheriff salió de la sala para hacer algunas llamadas que noté algo extraño. Mirando por la ventana de vidrio esmerilado, vi 2 puntos rojos brillantes. Al principio pensé que eran luces de coches reflejándose en la nieve, pero no se movían. Solo estaban allí, inmóviles, brillando con una intensidad inquietante. Entonces, el terror se apoderó de mí cuando me di cuenta de lo que eran esos ojos. Era Krampus. Me estaba observando, como un depredador esperando el momento adecuado para atacar. Y luego, de repente, el brillo rojo parpadeó y desapareció, dejando solo un vacío aterrador en mi interior. Ya han pasado 3 meses desde aquella noche fatídica. El juicio está programado para realizarse la próxima semana, y la expectativa es como una sombra que no me abandona.
Mi abogado, un hombre delgado llamado Tom Grayson, que parecía tener más preocupación que confianza, me dijo que no debería crear muchas esperanzas. Las pruebas en mi contra son abrumadoras. Mi confesión, el cronograma de los eventos y los artículos que robé, que terminé entregando después de encontrarlos enterrados en el fondo de mi armario, como si el peso de la culpa me estuviera sofocando. Voy a ser honesto contigo, Patrick, dijo Tom el otro día, su voz cargada de sinceridad. Al jurado no le vas a caer bien. Dejaste que un niño inocente asumiera la culpa mientras tú simplemente seguiste con tu vida. Podemos intentar pedir clemencia, pero no estoy seguro de que eso ayude mucho. Tenía razón. Jason Daniels había escrito sobre el impacto que mi crimen tuvo en su vida, y podía sentir el dolor en cada palabra. Leí su declaración, la humillación, la ira, las oportunidades perdidas. Yo destruí su futuro antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Ahora, años después, no hay forma de deshacer lo que hice. Para ser sincero, mis posibilidades de salir bien no parecen buenas. El fiscal está buscando la pena máxima, y no puedo decir que no lo merezco. Pero incluso sabiendo todo esto, hay una extraña sensación de calma dentro de mí. Por primera vez en la vida, no estoy huyendo de lo que hice, sino que enfrento la verdad. Pero, para ser honesto, mi vida es un desastre ahora. ¿Mi trabajo como bibliotecario? Acabó. La ciudad entera se enteró de mi arresto, y el chisme se esparció como fuegos artificiales, iluminando cada rincón de mi reputación. Mis vecinos me evitan, incluso el barista de la cafetería local lucha por encontrar mis ojos, como si yo fuera un fantasma que atormenta sus recuerdos. A cada día que pasa, siento el peso del arrepentimiento empujándome hacia abajo, y lo único que me queda es enfrentar las consecuencias de mi pasado. Rupert, mi gato, siempre está derribando cosas del mostrador, como si el mundo a su alrededor fuera un gran parque de diversiones. Se mueve con la gracia y la audacia de un pequeño aventurero, saltando de un lugar a otro, derribando tazas y platos como si fueran obstáculos en su camino. Mientras tanto, lo observo, una sonrisa involuntaria surgiendo en mi rostro. Él es el único que no ha cambiado. La mayoría de los días, mientras él se divierte, yo me sumerjo en pensamientos oscuros sobre Krampus. ¿Por qué me ha perdonado? ¿Qué lo llevó a tachar mi nombre de esa lista? ¿Fue porque confesé todo? ¿O tal vez porque ya me estaba castigando por dentro, luchando contra mis propias sombras? Estas preguntas resuenan en mi mente como un disco rayado, repitiendo la misma melodía de incertidumbre. A veces me pregunto si Krampus simplemente disfruta ver a las personas debatirse bajo el peso de sus propias culpas. Recuerdo muy bien aquella noche fatídica. Poco antes de desaparecer en las sombras del lado de afuera de la comisaría, él sacó un libro. La escena está grabada en mi memoria como una película en cámara lenta. Nunca olvidaré cómo sus garras se movían sobre las páginas, rápidas y decididas, mientras tachaba mi nombre. La luz de la sala reflejaba en sus ojos, y por un breve momento, sentí una mezcla de miedo y fascinación. No fue un acto de bondad, fue una advertencia. Cada vez que veo ese libro, mi corazón se aprieta. Sí, todavía tengo el libro. Regresó a mi casa, inexplicablemente, justo en la mesa de la cocina, como una pesadilla que se niega a irse. La tapa de cuero parece más fría de lo normal, y las páginas parecen pesadas, como si llevaran el peso de la culpa que no puedo dejar atrás. He intentado deshacerme de él de varias maneras, quemándolo, enterrándolo en el jardín, incluso arrojándolo al río. Pero no importa lo que haga, siempre logra regresar. Es como si estuviera pegado a mí, una sombra de la que no puedo escapar. Y luego llegó la carta. Llegó una semana después de mi confesión, como un fantasma que aparece en silencio durante la noche. No tenía dirección de retorno, ni sello. Solo un sobre se deslizó silenciosamente por debajo de mi puerta, como si un espíritu invisible estuviera haciendo la entrega. Dentro, había una única hoja de papel con 6 palabras escritas en tinta roja, pulsando como una señal de advertencia. Era un poema titulado La lista eterna. Decía, la lista malvada es esculpida en el destino, su tinta de sombras, fría como odio. Y tenía una única regla, clara y aterradora: mantente alejado, o enfrentate al fuego. Al final de la carta, estaba escrito, PS, sé bueno, Patrick, o de lo contrario. No necesitaba firma, sabía exactamente de quién era. Hay muchas cosas que no entiendo sobre aquella noche y sobre Krampus. No sé si es un demonio, un justiciero distorsionado o algo que está más allá de la comprensión humana. No sé por qué elige a las personas que elige o cómo decide quién vive y quién muere. Y tampoco sé si algún día estaré realmente libre de él. Pero aquí está la verdad,
La parte con la que he estado luchando todas las noches desde aquel terrible invierno. Estoy agradecido por Krampus. No sé si eso me convierte en una mala persona. De hecho, sin él, nunca habría enfrentado lo que enfrenté. Habría seguido mintiéndome a mí mismo, escondiéndome detrás de mentiras cómodas, fingiendo que todo estaba bien. Mi vida ahora es muy diferente, mucho peor, en realidad. Pero al menos, por primera vez, hice lo correcto. Krampus me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad aterradora y espantosa, pero aún así, una oportunidad. Mientras estoy aquí escribiendo esto, el libro está a mi lado, observándome en silencio. La cubierta de cuero parece más fría que antes, y las páginas se sienten más pesadas, como si hubieran absorbido el dolor de mi pasado. La lista está más corta ahora, pero no ha desaparecido. Nunca desaparecerá. En algún lugar, otra persona está leyendo su nombre por primera vez, sintiendo el mismo miedo que yo sentí cuando vi el mío. No sé si Krampus alguna vez regresará a mí. Tal vez regrese, con sus garras afiladas y su mirada penetrante. Quizás resbale de nuevo, me pierda otra vez y encuentre mi nombre de vuelta en la lista de los malcriados. Pero hasta entonces, intentaré hacer el bien, buscando redimir lo que pueda. Es todo lo que puedo hacer, y por ahora, eso es suficiente.